Muy buenos días para todos. Hoy les estaremos hablando del marxismo de Marx. Las integrantes de este grupo son Angie Lorena Mendoza, Helen Nicole Cifuentes, Adriana Marcela Romero, Laura de Ayala Ramírez y la que está hablando, Judy Otálora. Les hablaré un poquito más acerca de Marx. Él nació el 5 de mayo del año 1818 en Trèveris, Alemania. Falleció el 14 de marzo de 1883 en Londres, Reino Unido. Los estudios que él realizó fueron, primero, dedicarse a la historia y a la filosofía. Además de esta, fue un economista y un periodista, intelectual y político comunista en alemán. Los acontecimientos que realizó fueron los siguientes. Primero, fue un filósofo y escritor socialista, reconocido por incentivar la lucha del proletariado por su reivindicación social y sentar las bases de las doctrinas comunistas. A partir de esta, el marxismo se convirtió en una filosofía cuya influencia fue más allá de la política y la economía, alcanzando así a las áreas tanto de la literatura, el arte y la educación. Segundo, su obra principal fue la El Capital. Esta fue publicada en 1867 y fue señalada por la explotación del trabajador, es decir, donde proviene todos los abusos generados por la injusticia social que provoca el capitalismo. Además de esta, el modo de producción capitalista consiste en la instauración de las relaciones de producción donde los proletarios no tienen equipos de medio para su producción. Por lo tanto, el proletario vende su fuerza de trabajo a los capitalistas a través de un contrato de trabajo, a cambio de una remuneración salarial, como su única manera de conseguir los recursos necesarios para su sustento. También se basaba en la clase alta y se beneficiaban de los medios de producción, mientras la clase trabajadora o el proletariado no tenían nada. Tercero, se considera uno de los economistas e intelectuales más influyentes del siglo XIX. Fue nombrado como el padre del socialismo científico, agitador permanente de la revolución y gestor de ideas que lograron conmover el orden político y económico mundial. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la modernidad. En este tenemos un despliegue de relaciones capitalistas en el cual significó una ruptura radical con el medioevo, la superación de múltiples obstáculos que impidieron la realización de un mundo más acomodado a las necesidades humanas. Bueno, ahora hablemos sobre algunos paradigmas impulsados por la modernidad. Estos como nuevos protagonistas del proceso civilizatorio. Tal es el caso del progreso, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos muy pronto demostraron su incapacidad para dar soluciones plenas a las necesidades humanas. Tenemos el racionalismo y el anticlericalismo. Este aparenta un triunfo sobre el fideísmo y el dogmatismo. El enriquecimiento de la individualidad humana, de la subjetividad, el despliegue del mundo técnico e industrial, el auge de la ciencia y de la cultura. Ilusionaban con encontrar remedio definitivo a todos los males sociales e individuales del hombre. Todos estos nuevos elementos constituyeron indudables impulsos de la humanidad, aunque siempre cargados por el lastre de una nueva etapa de la sociedad en la que, al parecer, lo fenoménico tendría mucho más efecto que lo esencial. Marx y Nietzsche. Estos fueron unos pensadores muy importantes sobre este tema de la modernidad, porque desde su nacimiento contó tanto con apoyos, pero también contó con críticos. Hubo pensadores, como estos dos que acabé de nombrar, que se dejaron seducir por la embriaguez de sus conquistas, y otros que se percataron del carácter débil y provisional de sus estructuras. Algunos trataron de concebirla como una etapa intermedia y de tránsito necesario hacia una sociedad mejor, superior, aun cuando las concibieran de maneras muy distintas, porque también de forma muy diferente entendían el desarrollo humano. Y así damos concluido el tema de la modernidad y mis compañeras ya le va a explicar sobre el pensador Marx. Marx y sus herederos.
Tras su muerte, Marx tuvo varios personajes que surgieron sus ideales. Estos personajes, cada uno por su cuenta, intentaban proseguir con la obra de Marx. Tal en este caso, Lenin con su marxismo, China con el maoísmo y Cuba con su comunismo, pero cada uno se centraba y conservaba su núcleo de la teoría marxista. A menudo se dice que Marx era determinista, porque creía que el socialismo inevitablemente surgiría de las contradicciones del capitalismo. Mientras tanto, Lenin era más bien como voluntarista, creía que se debía formar el seno del Partido Comunista que guiara a las masas proletarias a una neutralización internacional. En 1922, una de las prioridades del partido fue la modernización de un país azotado que ya llevaba por varios años de guerra. El objetivo que no vería Lenin en vida no fue sino hasta mediados del siglo XX y Stalin, donde eran los herederos, donde el sueño comunista se vería un poco más grande. El feudalismo. Según Marx, el feudalismo antecede históricamente al modo capitalista de producción. Consistía en una dinámica económica de sumisión y explotación del campesinado por parte de la aristocracia y los terratenientes. ¿Sí? Eh, la transición del feudalismo también pasaba al capitalismo, creando como una economía agrícola, feudal y rural. Es como una economía industrial capitalista y urbana que se irá fortaleciendo a la burguesía, que incrementará su poder económico y social. Y paralelamente se impondrá un nuevo sistema de explotación basado en la mano de obra asalariada que contengan ya todas estas poblaciones. El socialismo, para Marx, constituía la vía más efectiva para aprovechar las potencialidades de la que el genio escapado de su lámpara. En tanto, la alternativa socialista resultaba una propuesta no de solución, sino de injusto igualitarismo. Sin embargo, Marx no cayó en la ingenuidad de algunos otros socialistas de su tiempo, que en la actualidad se producen después del derrumbe del llamado socialismo real, respecto a la posibilidad de aprovechar y estimular el capitalismo, pero sin capitalistas a su juicio. La idea de algunos socialistas en el sentido de que él necesitaba el capital, pero no capitalistas, completamente falsa. También se identificaron dos socialismos. El primero es el socialismo moderno. Quiere crear la forma laica del jesuitismo, cada individuo convertido en instrumento incondicional. El segundo es el socialismo científico, en donde Marx socialismo adquirió un soporte teórico y práctico a partir de una concepción materialista de la historia. El capitalismo era el resultado de un proceso histórico caracterizado por un conflicto continuo entre clases sociales opuestas. Al crear una gran clase de trabajadores sin propiedades, el proletario y el capitalismo estaba sembrando las semillas de su propia muerte y con el tiempo acabaría siendo sustituido por una sociedad comunista. Marx utilizó muchos términos para referirse a una sociedad postcapitalista, entre ellos comunismo, socialismo, reino de la individualidad libre, humanismo positivo, entre otros. La idea de una nueva sociedad para Marx exigía la implementación de nuevas herramientas no solo a nivel económico, ya que no era posible construir una nueva sociedad con bases capitalistas. Esto quiere decir que para él no podía existir el completamiento de la modernidad utilizando las mismas herramientas que se basaron para la construcción de la sociedad burguesa. No obstante, Marx, con gran realismo, consideraba que el derecho que iba a prevalecer en la primera etapa durante el socialismo sería burguesa. Y esto lo apreciaba como una necesidad insuperable. Esto quiere decir que para él no era posible que la sociedad comunista iniciara sin una base burguesa. La plusvalía. Como ya sabemos, este concepto fue primera vez definido por Marx. Este acuñó este término a la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio que resulta un beneficio para el sistema capitalista. En esencia, dicho ya por él,
es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto. Es la esencia de la explotación o la acumulación capitalista. Cuando hablamos de el valor de uso y el valor de cambio, nos estamos refiriendo a que el valor de uso es el valor que un objeto tiene para realizar una necesidad y el valor de cambio es el valor que un objeto tiene en el mercado medido en dinero. Para que funcione el capitalismo, el valor de cambio debe ser mayor al valor de uso del objeto. Esto era lo que quería llegar a cambiar Marx. Según Marx, habían 3 tipos de plusvalía y las definió así. Plusvalía absoluta, que es aquella ganancia que se obtiene aumentando las horas de trabajo. Plusvalía extraordinaria, que es aquella ganancia que se obtiene por tener una ventaja tecnológica. Y la plusvalía relativa, que es aquella que se obtiene disminuyendo las horas de trabajo y aumentando las horas de trabajo innecesarias. Según Marx, la plusvalía absoluta se daba cuando el empleado trabajaba durante más horas a pesar de ya haber cubierto los gastos pactados en su jornada. Este tipo de plusvalía tuvo un auge y un inicio del capitalismo cuando el trabajo era completamente manual. En la plusvalía extraordinaria se utilizaban innovaciones tecnológicas para disminuir la cantidad de fuerza de trabajo que se requiere. Así el empleado podía producir más y así generar más ganancia. En la plusvalía relativa nos hablaba de disminuir las horas de trabajo necesarias y aumentar las innecesarias. ¿Esto qué quiere decir? Que un obrero con una jornada laboral de 8 horas que tarda 4 en producir lo necesario para cubrir la demanda, simplemente por costumbre iba a empezar a tardar 2 horas en lograr realizarlo. Eso no quería decir que su jornada laboral iba a disminuir. Al contrario, continuaba haciendo lo mismo, lo cual significaba que iba a realizar una mayor oferta de la demanda producida.